su nombre la gloria. Le invito, hermano, que en esta noche le alabemos al Señor con todo nuestro corazón. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Digno de toda gloria, digno de toda honra, Señor. Rey de gloria, de gracia y poder, la creación se inclina a tus pies. Hoy tus hijos levantan su voz, elevando a ti adoración. Entregamos nuestra ofrenda a ti, exaltamos tu nombre, un sacrificio de adoración, un sacrificio de adoración. Quiero darte, dígale al Señor, quiero darte, digámosle al Señor. Eres más que una piedra preciosa, mi tesoro preciado, Jesús mi amado. Eres más que una historia escrita, manantial de agua viva, el amor de mi vida. Rey de gloria, de gracia y poder, la creación se inclina, la creación se inclina a tus pies. Hoy tus hijos levantan, hoy tus hijos levantan elevando a ti adoración, elevando a ti adoración. Entregamos nuestra ofrenda, entregamos nuestra ofrenda a ti, exaltamos tu nombre, Señor, exaltamos tu nombre, un sacrificio de adoración, un sacrificio de adoración. Quiero darte, démosle al Señor, quiero darte. Eres más que una piedra preciosa, mi tesoro preciado, Jesús mi amado. Eres más que una historia escrita, manantial de agua viva, el amor de mi vida. Eres más que una piedra preciosa, mi tesoro preciado, Jesús mi amado. Eres más que una historia escrita, manantial de agua viva, el amor de mí. Una vez más diga, Rey de gloria al Señor. Rey de gloria, de gracia y poder, la creación se inclina a tus pies. Hoy tus hijos levante su voz, elevando a Él adoración, elevando a ti ador. Entregamos nuestra ofrenda a ti, dele la ofrenda de alabanza al Señor. Nuestra ofrenda a ti, exaltamos tu nombre, exaltamos tu nombre, un sacrificio de adoración, un sacrificio de adoración. Quiero darte, quiero darte. Eres más que una piedra preciosa, mi tesoro preciado,
Jesús mi amado. Eres más que una historia escrita, manantial de agua viva, el amor de mi vida. Eres más, Señor, eres más que una piedra preciosa, mi tesoro preciado. Capítulo 1, versículo 21. Vamos a leer y vamos a orar. Le voy a pedir que me apoye en la oración. Está enfermita su mamá de nuestra hermana Guillermina. Está muy delicada. Los doctores dicen que ya no hay esperanza, pero sabemos que nuestro Dios es poderoso y Él tiene la última palabra. También vamos a orar por nuestra hermana Mari, que también necesita la operación de su ojo, y por toda la iglesia vamos a pedir. Dice ahí 2 Corintios 1:21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, ¿quién es? Dios. Padre, gracias, Señor, porque si hoy te conocemos, porque si hoy podemos entender tu palabra, porque si hoy podemos predicar el verdadero evangelio, es por tu Espíritu Santo, Señor, con el cual ya nos ungiste. Te damos las gracias, Señor, porque el mundo no te conoce, el mundo no puede entender las cosas de Dios, porque se han de discernir espiritualmente, y el mundo no lo puede hacer, porque no tiene al Espíritu Santo, Señor. Pero a nosotros nos has ungido ya, mi Señor, no porque fuésemos buenos, sino porque tuviste misericordia de nosotros, Señor. Éramos pecadores, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Te damos las gracias, Señor. En esta hora, Padre, queremos pedirte, rogarte, mi Señor, que tengas misericordia por la mamá de nuestra hermana Guillermina, Señor. Te rogamos, Padre, que le permitas escuchar el evangelio y que salve su alma, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, también rogamos por la salud de nuestra hermana Mari, rogamos por la salud de tu iglesia, Señor, de todos aquellos que están enfermos, rogamos por las familias, los matrimonios y por toda necesidad que hay en la iglesia, Padre. Sobre todo, mi Señor, danos sabiduría, llévanos a la madurez, Padre, que tanta falta nos hace. En el nombre de Jesús, amén. Seguimos con nuestro tema, el que unge es Dios. A ver, ¿para qué unge Dios? ¿Para qué ungió a Dios a nuestro Señor Jesucristo? Diga, para predicar el evangelio. ¿Para qué lo ungió? Cristo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué lo ungió? Para dar buenas nuevas, para predicar el evangelio. Hace una semana predicamos que el evangelio es acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿El evangelio es acerca de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Quien no predica ese evangelio es porque no tiene al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? La evidencia de que alguien tiene al Espíritu Santo que fue ungido por Dios es que predica el evangelio de Cristo. Hace una semana no se grabó la enseñanza. Les voy a dar un repaso lo más rápidamente para que quede grabado. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo dice en la carta de Corintios, empieza a regañar a los corintios porque los corintios se estaban peleando, porque decían, nosotros tenemos como maestro a Pablo, y otros decían, nosotros tenemos a Pedro, y otros decían, nosotros tenemos a Apolos. ¿A quién estaban exaltando ahí? Al hombre. Y Pablo los empieza a regañar y les dice, ¿acaso Pablo fue crucificado por vosotros? Yo te hago una pregunta, dile que está a tu lado, ¿quién fue crucificado para el perdón de nuestros pecados? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? No fue crucificada la Virgen María, no fue crucificado el Papa, ni San Judas, ni Buda, nadie fue crucificado más que nuestro Señor, ¿quién? Jesucristo. Por eso Dios manda que todo aquel que cree en su Hijo Jesucristo tiene vida eterna. ¿En quién tiene que estar nuestra fe? En nuestro Señor Jesucristo.
Hace una semana vimos que Cristo dijo, quien cree en mí, ¿en quién cree? En el Padre. Pero el que cree en otra persona está negando al Padre. Porque Cristo dijo, si a mí me aborreces, aborreces a mi Padre. Cristo dijo, quien me conoce a mí, conoce al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo llegamos al conocimiento de Dios? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vino a mostrarnos al Padre, porque escrito está que al Padre nadie le ha visto. ¿Quién ha visto al Padre? Nadie, solo el unigénito Hijo de Dios. ¿Quién lo ha visto? El unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús sí lo ha visto? Porque Él y el Padre son uno. Pero Él vino a la tierra como la imagen del Dios invisible. ¿Cómo vino a la tierra? Pero no la imagen exterior, porque la exterior, ¿qué imagen traía nuestro Señor Jesucristo en su imagen exterior? De hombre, y Dios no es hombre, Dios es espíritu. Entonces, ¿cuál imagen? Diga, su santidad, su poder, su omnisciencia, su sabiduría, su amor, su misericordia. Y vino y dijo, Dios es amor, y Él mostró su amor sanando, perdonando, resucitando, alimentando al pobre. ¿Cuántos dicen amén? Caminando sobre el agua diciendo, yo tengo toda autoridad sobre toda mi creación. Yo soy la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Todo fue creado por mí y para mí son todas las cosas, dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿la fe en quién tiene que ser nada más? ¿Qué recibimos por la fe en Cristo? ¿Alguien se acuerda? Diga, perdón de pecados. Cuando alguien cree en Jesucristo, sus pecados son perdonados. ¿Qué más recibimos por la fe en Jesucristo? La vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué más recibimos creyendo en Jesucristo? La adopción de hijos de Dios. El que cree en Jesucristo pasa a ser un hijo de Dios. Por la fe en Jesús somos hijos de Dios. ¿Qué más recibimos por la fe en Jesucristo? La libertad, dice el hermano, la libertad del pecado, la libertad del poder de Satanás, la sabiduría. ¿Qué más? El gozo del Espíritu Santo, recibimos al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Podemos ver el reino de Dios, podemos vivir en el reino de Dios. Amén. Entonces, todo está en Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Hoy vamos a ver otro aspecto del Evangelio. Vaya usted a Mateo 4:23. Mateo 4:23. Y el Evangelio es acerca del reino de Dios. ¿El Evangelio es acerca de qué? ¿Ya lo tiene usted ahí? Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio ¿de qué? Del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Cuál será el Evangelio del reino? A ver, hermano. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es reino? Diga gobierno. Entonces el Evangelio se trata acerca de ¿qué? Del gobierno de Dios. Solo el que tenga el Espíritu Santo va a predicar el verdadero Evangelio, que es acerca del gobierno de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahorita hay un falso evangelio que predica Guillermo Maldonado, Ana Méndez, el apóstol Ronnie Chávez. Ellos predican el evangelio del reino ahora, no sé si los ha escuchado. Ellos le llaman que establecer el reino en la tierra es tener poder sobre toda enfermedad, sobre los demonios y estar en posiciones del gobierno. Llegar a ser presidente, diputado, gobernador. Ellos creen que eso es establecer el reino. ¿Qué será establecer el reino? A ver, ¿quién quiere opinar? ¿Qué será establecer el reino? Si tú vas y predicas el reino de Dios, ¿qué le estás diciendo a la gente? Que se someta a la voluntad
de Dios. Ese es el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Cristo vino, todo se le sometía a Él. Él le decía a los demonios, fuera. ¿Y qué hacían los demonios? Le obedecían, se sometían a Él, porque Él es el Señor. ¿Quién es Jesucristo? Y Él tiene toda autoridad sobre toda su creación. Le decía a los vientos y al mar, cállense. ¿Y qué hacían los vientos y el mar? ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Él le decía a la enfermedad, fuera. ¿Y qué hacía la enfermedad? Se iba la enfermedad. Él le decía a los demonios, salgan fuera de la gente endemoniada, y tenían que obedecer. ¿Conocen amén? Y por eso Él dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Conocen amén? Entonces, el reino de Dios es ¿qué? El gobierno de Dios. Pero la gente hoy nada más predica milagros. La gente hoy dice, el reino de Dios es ir a hacer señales nada más y a sanar gente. Y dicen, aquí tenemos el poder y tenemos poder sobre la enfermedad, tenemos poder sobre la pobreza. Y no le predican a la gente que se tienen que sujetar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? El evangelio sí tiene señales, sí hay poder de Dios para sacar demonios. Él dijo, estas señales van a seguir a los que creen en mi nombre. Van a poner sus manos sobre los enfermos y ¿qué va a pasar? Van a sanar y van a echar fuera ¿qué? Demonios. Pero va a haber gente que va a sanar y va a echar fuera demonios y nunca va a estar sujeto a la voluntad de Dios. Lo dice Mateo 7, 21 y 23, que en aquel día muchos le van a decir, Señor, yo hice sanidades, milagros y eché fuera demonios. Y Cristo le va a decir, tú jamás entraste al gobierno de Dios, jamás te sometiste a la voluntad de Dios, eras un hacedor de maldad. ¿Cuántos dicen amén? Va a haber gente que va a experimentar el poder de Dios en una sanidad y no va a entrar al gobierno de Dios. La gente, hermano, no quiere que Cristo sea su rey. La gente no quiere que Dios gobierne su vida. Lo vemos en los judíos. Los judíos le dijeron a Cristo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Nosotros tenemos a rey, a César. ¿Quién era su rey de los judíos? ¿Y quién simboliza a César? El diablo. El diablo. La gente no quiere venir a Cristo porque quiere vivir su vida haciendo su voluntad. A ver, ¿cuántos entienden esto? La gente quiere vivir, si quiere ser vicioso y le dicen tienes que arrepentirte y dejar el vicio, dice no, es mi vida y yo quiero vivir mi vida a mi manera. La gente quiere tener sexo con quien quiera, meterse con quien quiera, tener vicios. Si quiere robar, roba, si quiere mentir, miente. Y quiere vivir su vida conforme a su voluntad. Ah, pero sí quiere la salvación. La gente sí quiere la salvación. Si tú vas y le dices a una persona, oye, si crees en Jesucristo te perdona todos tus pecados y te da vida eterna, ¿qué va a decir la persona? Que sí. Va a decir no a todo dar, que me perdone y que me dé vida eterna. Pero luego le dices, pero tienes que arrepentirte. Tienes que dejar tu amante, tienes que dejar la fornicación, tienes que dejar la mentira. Ah, no, ahí sí no. No me gusta tu religión porque prohíbe todo. Todo prohíben ahí, por eso no me gusta ahí porque me van a prohibir todo. Te van a prohibir lo que te va a llevar al infierno. ¿Qué te van a prohibir? ¿Alguien sabe los mandamientos de Dios? No matarás. Dios prohíbe matar. Y a la gente le gusta matar. Dice Dios, no robarás. A la gente ¿qué le gusta? Le gusta robar. Hermano, no hay persona que te pida dinero y no te paga. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta robar. No mentirás. ¿Qué le gusta a la gente? Le gusta mentir. Por naturaleza es mentiroso. Hace algo malo y miente. ¿Dónde fuiste? Con mis amigos y estaba con el novio. Por naturaleza es ¿qué? Es mentiroso. Y la gente no quiere que Cristo reine sobre su vida, porque someterse a Cristo es ya no hacer mi voluntad, es hacer la voluntad de aquel que murió por mis pecados. Y hay mucha gente que está fuera del gobierno de Dios, pero se dice cristiano, pero está fuera del gobierno de Dios y no sabe que está bajo el gobierno de ¿quién?
de Satanás. Hermano, el hacer señales no es que estés dentro del reino de Dios. Mira, te voy a dar una cita, cómo es que la gente tuerce el evangelio. En Lucas 4:38, Lucas 4:38. Vamos a ver aquí que Jesús reprendió la fiebre de la suegra de Pedro. ¿Qué hizo Jesús con la fiebre? La reprendió. Y con esta cita han hecho una doctrina donde le enseñan a la gente que puede reprender toda enfermedad. Y hoy vemos a gente que a toda la enfermedad la está reprendiendo. Vamos a leerlo aquí. ¿Ya lo tiene usted? Lucas 4:38. Dice así: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Reprendió la fiebre. ¿Y la fiebre qué hizo? La dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. No podemos hacer doctrina con una sola cita. Esto lo hemos enseñado. Cuando alguien hace una doctrina de una cita, va a torcer las escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Mira, Jesús sanaba a todo mundo. Dice que a todos los sanaba. Solo en un pueblito no sanó a todos porque no creyeron. Pero él sanaba a todos, liberaba de demonios a todos. Pero el evangelio se trata de conocer la verdad. ¿De qué se trata el evangelio? Y la verdad es la que te hace libre. No porque a alguien lo sanen, quiere decir que esa persona ya es libre. De hecho, ¿a cuántos sanaría nuestro Señor Jesucristo? A ver, dice que eran multitudes. ¿Cuántos permanecieron con él hasta su muerte? Nada más sus 12 apóstoles y uno era hijo del diablo. Y el día que recibieron al Espíritu Santo, ¿cuántos fueron? ¿Lo recibieron nada más? 120. ¿Dónde estaban las multitudes que sanó? Que experimentaron el poder de Dios. ¿Se acuerda de los leprosos? ¿A cuántos sanó? ¿Cuántos regresaron y fueron salvos nada más? Uno. El evangelio de hoy es sanidad, sanidad, culto de milagros, culto de sanidad. Y no le predican a la gente que tiene que dejar su pecado y tiene que obedecer a Dios. No se lo predican. Y cuando se lo predican, dice, ahí nos vemos. No me gusta tu religión. Prefiero ser católico porque ahí aceptan a los borrachos, adúlteros, fornicarios, mentirosos. Ahí con que le demos una lana al padrecito, nos saca del purgatorio. ¿Cierto o falso? ¿Cuántos pasamos por ahí? ¿Cuántos pagaron para que les quitaran los cuernitos a su bebé? ¿Sí pagó? Yo pagué 2 veces porque tengo 2 hijas. Y crecen y son unos diablos. ¿Cómo que les quitaron los cuernitos? Crecen y empiezan a mentir, empiezan a pegarse entre ellos, empiezan a querer tener novio, empiezan a tener malos pensamientos, ¿sí o no? ¿Cuándo entraron al gobierno de Dios? No entraron, hermano. Cuando alguien entra al gobierno de Dios es porque ya se arrepintió de su vida de pecado y acepta a Jesús como su Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no hagamos doctrina de un texto. Miren, ¿quiere ver que este texto no se puede hacer esa doctrina que dicen que podemos reprender la enfermedad, que podemos rechazarla? Segunda de Corintios 11:29. Segunda de Corintios 11:29. Vea lo que dice un apóstol. ¿Quién lo dice? Un apóstol de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo. ¿Qué dice segunda de Corintios 11:29? ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Qué le pasaba a nuestro Señor, al apóstol Pablo? Se enfermaba. Se enfermaba. A ver, si él hubiera hecho de ese pasaje una doctrina, ¿por qué no decía, te reprendo, Satanás, vete de mí? ¿Por qué no hacía eso? Era el apóstol. ¿Saben qué hacía Pablo cuando estaba enfermo? Rogaba a Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Bástate mi gracia. ¿Alguien sabe de qué murió el profeta Eliseo? De una enfermedad. ¿De qué murió? De una enfermedad. Si el profeta Eliseo tuviera esa doctrina de te reprendo, enfermedad, no te recibo, te rechazo, decreto que estoy sano, ¿por qué se moría entonces de enfermedad?
Hermano, cuando tú empiezas a ver toda la Biblia, te das cuenta que la sanidad es del pecado. ¿De qué nos sanó nuestro Señor Jesucristo? De la enfermedad del pecado. Estábamos enfermos para muerte de condenación, y por sus llagas fuimos, ¿qué? Curados. Pero habla del pecado. Mis pecados fueron puestos en Él, y el castigo de mi paz fue sobre mi Señor Jesucristo. Pero está hablando de mis pecados. ¿Cuántos dicen amén? Ahorita están enseñando que si una iglesia no tiene poder de sanidad, no está estableciendo el reino de Dios. Y el apóstol Pablo dice, ¿a poco todos tienen dones de sanidad? ¿Sí ha leído ese texto? Mire, vamos a verlo. Primera de Corintios 12, 27. Primera de Corintios 12, 27. Aquí habla del cuerpo de Cristo. ¿De qué habla? Dice que el cuerpo lo componen muchos miembros. ¿Cuántos miembros componen al cuerpo? Y dice Pablo que todos los miembros tienen una función en particular. ¿Cuántos dicen amén? No todos son mano, no todos son ojo. Todos tienen una función diferente. ¿Sí lo ha leído? Y vamos a ver lo que dice aquí, mire. Primera de Corintios, ¿segunda? No, primera 12, 27, ¿verdad? Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. ¿Qué somos? El cuerpo de Cristo. Miembros cada uno en particular. Somos miembros del cuerpo, ¿verdad? A unos Dios puso en la iglesia primeramente, ¿cómo los puso? Apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ya vio que son diferentes miembros que tienen diferentes, ¿qué? Funciones. Y Pablo les dice, ¿son todos apóstoles? ¿Qué contestan? No, ¿verdad que no? Hay algunos que son maestros, otros son profetas, otros ayudan, otros sanan, otros administran, ¿verdad? ¿Todos son maestros? No. ¿Hacen todos milagros? ¿Verdad que no? ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? No. ¿Verdad que no? ¿Por qué no todos tienen dones de sanidad o dones de milagros? Porque cada miembro tiene dones diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no todos van a tener la gracia de ir y orar y que sane a alguien. Ahora, ¿qué dice la Biblia cuando alguien está enfermo en la iglesia? ¿Qué tiene que hacer? ¿Buscar a alguien que tenga el don de sanidad? ¿Qué tiene que hacer? Venga con los ancianos y vamos a orar, a ungirle con aceite y a orar por ellos. ¿Y qué lo va a sanar? Pero dice la oración, la fe. La oración que se haga ¿con qué? Con fe. Hermano, nosotros creemos que Dios puede sanarnos, pero todo está de acuerdo a su voluntad. Cuando se enfermó el rey Ezequías, ¿alguien se acuerda cuando se enfermó? ¿Qué le mandó decir Dios con el profeta Isaías? Ordena tu casa porque de cierto morirás. ¿Qué hizo el rey Ezequías? ¿Qué hizo? Se humilló y lloró y le rogó al Señor que lo sanara. ¿Qué hizo Dios? Lo sanó. Dijo, te voy a dar otros 15 años de vida. Porque quiso. Y si no hubiera querido, ¿qué? Te vas. ¿Cuántos dicen amén? Todo es de acuerdo a su ¿qué? A su voluntad. Yo tengo que creer que lo puede hacer. Voy a orar con fe, pero Él va a tener la última palabra. Porque el evangelio se trata poder de Dios para salvación. Y eso sí ya lo hizo, ya me salvó. ¿Cuántos dicen amén? Miren, en Filipenses 2:25, Pablo deja a una persona enferma. ¿Por qué? Porque si fuera realidad esa doctrina de que tenemos poder sobre la enfermedad, ¿por qué Pablo no lo sanó? Filipenses 2, dijimos, 2:25. Si fuera real esa falsa doctrina de que tenemos poder para sanar a quien querramos nosotros, ¿por qué Pablo dejó enfermo a uno de sus ayudantes? ¿Ya lo tiene? 2:25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Era su colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había ¿qué le pasó a este?
había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. A ver, ¿por qué no murió? ¿A poco fue porque Pablo dijo, decreto sanidad sobre ti? Vas. ¿Sí dice así? ¿Por qué sanó? Por la misericordia de Dios. Todo está en la gracia y misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si fuera verdadera esa doctrina de que tienes poder para... ¿Alguien se ha preguntado por qué esos falsos apóstoles no van a un hospital? ¿Cuántos saben que en el hospital hay mucha gente que se está muriendo? ¿Por qué Ronnie Chávez no va a un hospital, que lo graben con las cámaras y que decrete a todos los que están en el hospital sanidad? Y cuando veamos que se levantan todos los enfermos de ese hospital de cáncer y sida, que se levanten y salgan, entonces vamos a creer su doctrina. ¿Se ha preguntado por qué no hacen eso? Porque son falsos. Ellos tienen un espíritu que se llama espíritu de adivinación. Tienen multitudes y avientan la bolita. Dios va a sanar a un ciego. Y por ahí sale uno que se emocionó y sintió algo y dice, yo antes no veía, pero ahora veo. Pero está hablando nada más de su vista, ¿qué? Terrenal. Si tú le preguntas, ¿conoces a Cristo? ¿Conoces la palabra de salvación? Te va a decir que no entiende nada. Sigue estando, ¿cómo sigue estando? Ciego. Ahora, la otra parte dicen que tenemos poder para rechazar la pobreza. Que tenemos autoridad para decirle a la pobreza, vete. Decreto que soy rico. Decreto que soy próspero. Y dicen que eso es establecer el reino de Dios. Ese es un falso evangelio. En la iglesia siempre va a haber pobres. ¿Qué va a haber en la iglesia? Lo dice Santiago, que cuando entre un pobre, ¿qué tenemos que hacer con él? No tenemos que hacer acepción de personas. Si entra un rico, no le voy a decir, ahí está tu silla especial. Si entra el pobre, no le puedo decir, allá en la esquina, vete porque eres pobre. No lo podemos hacer. ¿Cuántos dicen amén? Aquí en la iglesia ya no eres doctor, ni arquitecto, ni rico, ni pobre. Aquí eres hijo de Dios. Aquí no valen títulos, aquí no importa en carro vienes, o si vienes en taxi, o si vienes en micro, no importa. Aquí eres hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No hacemos acepción de personas. Aquí hasta el pastor se forma por los tacos. ¿Cuántos han visto eso? No hay acepción de personas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero siempre va a haber pobres. ¿Cómo vivía el apóstol Pablo? A veces tenía mucho. Vamos a verlo. Filipenses 4:10. ¿Ya lo tiene usted? Gloria a Dios. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Vea cuál es el poder de Dios en una persona. Nos enseña ¿a qué? A que tengamos contentamiento, ¿verdad? Cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Cuando el poder de Dios opera en una persona, si no tiene, está contento. Si tiene, está contento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabía usted que hay quien tiene y no está contento? ¿Cómo sabemos que alguien tiene y no está contento? A ver, quiere más. Quiere más. Ve su carro y dice, no, yo ya vi otro mejor que este, yo quiero el del año que sigue. ¿No tiene qué? No tiene contentamiento. ¿Y un pobre? Pues ese no tiene nada, ese cualquier cosa se le antoja. No tiene nada terrenal, porque si supiera lo que tiene en Cristo, diría, yo soy más rico que Rockefeller, porque yo tengo las verdaderas riquezas. ¿Cuántos amén? Si el Hijo de Dios sabe que Él es heredero juntamente con Cristo de todas las cosas. Cuando venga el nuevo cielo, la nueva tierra, el nuevo reino, vamos a reinar juntamente con Cristo sobre toda su creación. ¿Cuántos amén? Entonces, el que entiende esto dice, yo soy rico. De hecho,
En Apocalipsis el Señor le dice a uno que es pobre, tú eres rico, porque me tienes a mí. Quien me tiene a mí tiene todo. Y a un rico terrenal le dice, tú eres un miserable, ciego, desnudo, pobre, porque no me tienes a mí. ¿En qué consiste la riqueza? En tener a Dios como Señor. ¿Cuántos dicen amén? La vida del hombre no consiste en cuánto tiene, sino en cuánto tiene de Dios. Amén. Entonces, esa doctrina de establecer el reino así es falsa. Diga, es falsa. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver lo que es el reino de Dios, lo que es predicar el evangelio del reino. Mire, 2 Corintios 4:5. 2 Corintios 4:5. ¿Cuál evangelio tenemos que predicar para establecer el reino de Dios aquí en la tierra? Es este, mira. 2 Corintios 4:5. Dice el apóstol Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a quién predicamos. Pero ¿cómo lo predicamos? A ver, ponga atención, dile al que está a tu lado, ¿cómo se predica a Cristo? Como Señor. ¿Cómo se predica a Cristo? Cuando tú hables de Cristo, diles, mira, Cristo es Dios, es el creador de todo lo que tus ojos ven. Él te creó a ti, Él te da la vida, Él te da de comer y Él manda que te arrepientas. A ver, ¿qué manda Cristo que le digamos a la gente? Que se arrepientan. ¿Por qué hay que decirle a la gente que se arrepienta? A ver, porque no obedecen a Dios. Todo el mundo está bajo el maligno. Todo el mundo está bajo ¿quién? Todo el mundo está gobernado por Satanás. Todo el que practica el pecado, su rey es Satanás, su príncipe es Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la escritura que todo mundo es pecador. ¿Quién no peca? Todo mundo está pecando. ¿Bajo qué reino están? Bajo el de Satanás. El verdadero evangelio es llevarles la palabra de Cristo para que sean trasladados del reino de Satanás al reino del Señor Jesucristo. Porque el reino de Dios consiste en estar bajo el gobierno de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué hay que predicar a la gente? Arrepiéntete. Ya no vivas haciendo tu voluntad. Ya no practiques el pecado. Obedece a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Juan 5:19. Vamos a ver el texto donde dice que todo el mundo está bajo el maligno. Hermano, esto lo saben nada más los hijos de Dios. ¿Quién sabe que el mundo está bajo el maligno? Nada más los hijos de Dios. La gente que no conoce la palabra ni conoce al Señor Jesucristo, ella ignora que es esclava del pecado. ¿Qué ignora la persona? A ver, tú ve a alguien que fuma, alguien que es vicioso en el cigarro y dile, te apuesto a que no lo puedes dejar. ¿Y qué te va a decir? Cuando quiero lo dejo. ¿Y por qué no lo dejas? Es que no quiero. No, eres esclavo del vicio. Los que ven pornografía, dile, te apuesto que no puedes dejar la pornografía, y no la pueden dejar. Los que fornican, ¿por qué no pueden dejar de fornicar? Porque están bajo el gobierno de Satanás. Cuando alguien está bajo el gobierno del diablo, hay un poder del diablo que los tiene esclavizados y no pueden libertarse. Por eso Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuántos dicen amén? Hay que predicar a Cristo como Señor y como libertador. Él es el que me liberta del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios. ¿Quiénes saben, hermano? Los hijos de Dios sabemos que somos hijos de Dios. Y el mundo entero, a ver, ¿el mundo qué? Dice que algunos, el mundo entero está bajo ¿quién? A ver, los que viven en Inglaterra, ¿bajo qué gobierno están? Bajo el gobierno de Satanás. Los de Estados Unidos, bajo el gobierno de Satanás. Los chinos, y ellos no lo saben. Si tú le preguntas a un chino quién te gobierna, pues te va a dar el nombre de su presidente. ¿Cómo están? Ciegos. Pero todo el mundo está bajo el gobierno de Satanás. ¿Cuántos de aquí pueden reconocer que antes le servíamos al diablo? A ver.
¿Cuántos pueden decir, yo le servía al diablo porque pecaba, adoraba al diablo, adorando ídolos, teniendo ídolos en la tierra, amando el pecado, amando el mundo? ¿A quién adorábamos? Al diablo. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora, ¿a quién amamos y adoramos? Al Señor Jesucristo. Él es mi Señor, Él es nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Efesios 2. Entonces, cuando prediques el evangelio, dile a la persona, dice Dios que todos somos pecadores, y si eres pecador eres hijo del diablo, pero para eso vino Cristo, a morir en una cruz para libertarte del poder del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Efesios 2, 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos, ¿cómo estábamos? Muertos en pecados, en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. Un cristiano anduvo en el pecado, ya no anda, ¿verdad que ya no? ¿Cómo estábamos? Seguíamos la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. A ver, ¿quién opera sobre todo aquel que es desobediente? Satanás. Hay un poder del diablo que lo tiene esclavizado, es un títere que le dice emborráchate, adultera, fornica, miente, y no puede decir no. Es un esclavo del pecado. Juan 8:34. Cuando le prediques a la gente el verdadero evangelio del reino, tienes que explicarle que todo el que peca es esclavo del pecado. ¿Qué le tienes que explicar? Dile que está a tu lado, si pecas, eres esclavo del pecado. ¿Y qué es ser esclavo del pecado? No hay manera de que dejes de hacerlo. Si te gusta mentir, no hay poder en este mundo que te pueda sacar de ahí más que solamente ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Mire qué dice aquí Juan 8:31. Desde el 31 voy a leer para que se entienda. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él. Aquí vemos a unos falsos creyentes, porque decían creer en Cristo. Si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conocerás la verdad y la verdad os hará, ¿qué? Libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Un falso creyente, él va a decir que él nunca ha pecado. ¿Cómo dices tú seréis qué? Libres. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué es, hermano? Todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿En qué consiste la verdadera libertad? En tener a Cristo como Señor. La gente mundana piensa que venir a Cristo es ser esclavo y ya no tener libertad para hacer nada. No, cuando vienes a Cristo eres verdaderamente libre. Ya tienes dominio propio, ya no te controla el cigarro, ya no te controla el vino, ya no te controla la pornografía, ya no te controla nada de las cosas del mundo. ¿Cómo somos? Libres. Ya no servimos al pecado, servimos a la justicia. Ya no servimos al diablo, servimos al Dios Santo. ¿Quién nos hizo libres? Jesucristo, a través de darnos la revelación de su palabra, conocimos la verdad y la verdad nos hizo ¿qué? Libres. Y por eso dice ahí el 36, así que si el Hijo os libertare, seráis verdaderamente ¿qué? Porque hay gente que sigue practicando el pecado. Lo vimos el día domingo. Sigue siendo un incrédulo. El que sigue practicando el pecado sigue siendo un incrédulo. Aunque dice creer en Cristo, aunque se bautizó, aunque viene a la iglesia, no ha creído. Porque cuando alguien realmente ha creído,
es verdaderamente libre. El incrédulo no entiende el evangelio. El incrédulo dice, creo en Cristo, pero le estoy echando ganas para dejar el pecado. No, cuando crees en Jesucristo, pasas del poder del diablo al reino de Cristo y eres libre. Ya no practicas el pecado. Sí llegas a pecar, pero no lo practicas. ¿Cuántos dicen amén? Ya lo hemos enseñado muchas veces. El rey David cayó en adulterio, pero no era un adúltero. ¿Cuántos ven la diferencia? ¿Por qué no era un adúltero David? Porque nada más lo hizo una vez. No adulteró y le dijo perdóname. Y a los 15 días volvió a adulterar, perdóname. Y al mes volvió a adulterar. Ese es un incrédulo. Puedes llegar a caer en un pecado, pides perdón, te arrepientes y alcanzas ¿qué? Misericordia. Cristo dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Cuántos dicen amén? Y hay gente que no puede dejar su pecado porque sigue siendo incrédula. Porque el verdadero creyente es libre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, los judíos eran esclavos del pecado y dice el 8:39. Ellos decían, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueras hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es ¿qué? ¿Por qué la gente de allá afuera dice que su padre es Dios? Porque están ciegos. Cuando alguien allá afuera te diga, soy hijo de Dios, dile, ¿y por qué no lo obedeces? Los hijos de Dios lo obedecemos. ¿Qué hacemos los hijos de Dios? Lo obedecemos. El que no es hijo no lo puede obedecer. Dice Romanos que el que es carne no se puede sujetar a Dios, no puede, es imposible. Pero los hijos de Dios, sus mandamientos no son gravosos para nosotros, los podemos obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Porque nos ha hecho libres. Amén. Entonces, cuando alguien dice yo soy hijo de Dios, por tus frutos sé si eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esta gente se decía hijo de Dios, ¿y qué le dice Cristo ahí? ¿Qué le dice ahí en el 42? Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entiendes mi lenguaje? ¿Por qué no puedes escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dile al que está a tu lado, si vives en pecado, tu padre es el diablo. Lo dice Dios. Pero si hoy te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo que murió por tus pecados, Dios te saca del poder del diablo y te trae al reino de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es la condición? Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Juan el Bautista empezó a predicar, sus primeras palabras fueron, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál fue su primera palabra? Ya no se predica hoy ese evangelio, hermano. Hoy se engancha la gente diciéndole, Dios te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida, te puede componer tu matrimonio, te puede dar salud, te puede dar riqueza, y así traen a la gente. Y llega la gente a la iglesia y lo único que quiere es su milagro. Y no le viene el milagro, se enoja con Dios y se va. Dile a que está a tu lado, ¿sabes por qué estás aquí? Dile a que está a tu lado, ¿qué estás buscando al seguir a Cristo? A ver. Porque a Cristo lo seguían para que les diera de comer y lo sanara. Si veniste por tu sanidad, te digo una cosa,
a lo mejor Dios no te la da. Pero Cristo vino a salvarnos. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a salvarnos porque íbamos derechito al infierno. Y eso sí ya lo hizo. Ya dijo, el consumado es. El que cree en mí tiene vida eterna. Eso no es saber si te lo da. Él dice, el que cree en mí ya tiene vida eterna. La salud no te la puedo garantizar que te la vaya a dar, es conforme a su voluntad. Vamos a orar, si quiere te va a sanar y si no, te va a llevar. Si quiere te va a dar dinero y si no te va a quitar el poco que tienes. ¿Por qué? Porque Él hace de acuerdo a su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Al rico le dio más dinero? ¿Qué le dijo que hiciera? Que regalara todo. Y dijo, no, ok, quédate con tu dinero y te vas al infierno. Y al pobre, a otra gente sí le decía, ten, le daba su sanidad. Llegó un leproso y le dijo, si quieres puedes limpiarme. Se limpió. ¿Cuántos dicen amén? Lo más importante es la salvación de nuestra alma. ¿Qué es lo más importante? Y el que cree ya ha sido salvo. El que cree ya ha sido ¿qué? Salvo. Pero está bajo el gobierno ¿de quién? De Cristo. Lucas 6:46. ¿Para cuántos Jesús es su Señor? A ver, vamos a ver qué dice aquí. Lucas 6:46. ¿Ya lo tiene? Dice nuestro Señor Jesucristo, nos va a hacer una pregunta. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? A ver, ¿para cuántos es su Señor Jesucristo? Ya bajaron los amenes. Dile que está a tu lado, ¿Jesús es tu Señor? Te está haciendo una pregunta. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? ¿Cuántos de aquí ya empezaron a amar a sus esposas, a sus esposos? Mujeres, ¿cuántas ya respetan a su esposo? Ya no son respondonas, ya no se enojan, ya no hacen berrinche. ¿Cuántas ya están obedeciendo al Señor Jesucristo? Porque Cristo te dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? Porque yo ya establecí que no porque me digas Señor vas a entrar, sino el que haga la voluntad de mi Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es la evidencia de que Cristo sea mi Señor? Hago lo que me dice. Si me dice perdona, perdono. Y no importa si me lastimó, si me robó, lo que me haya hecho, obedezco, te perdono. ¿Cuántos dicen amén? Tengo que hacer lo que me dice. Si me dice no ames al mundo, no amo al mundo, Señor. Antes amaba al mundo, ya no amo al mundo. Ya no quiero riqueza, ya no quiero poder, ya no quiero fama, quiero tu gloria. Porque tú eres mi Señor. ¿Cuántos dicen amén? Si dice que no te divorcies, ¿qué tienes que hacer? Ah, no, pero es que no sé qué. No, pues entonces no le digas Señor a Cristo. Si vas a hacer lo que se te pega a tu gana, pues no le digas entonces Señor, Señor. Porque Él dice que lo que Dios une, que el hombre no lo separe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes cuánta gente que se dice cristiana se divorcia, hermano? Miles, y le dicen Señor, Señor, y Él dice, ¿por qué me dices Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo ahora sí lo que es el verdadero evangelio del reino de Dios? Estar bajo su gobierno, hacer su voluntad. No mi voluntad, hágase tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 7:21. Este texto te tiene que quedar claro a ti y a mí el día de hoy. De esto depende que realmente vayamos al reino eterno. Tiene que quedar claro, hermano. Hoy todo mundo dice que Cristo es su Señor, los católicos, los mormones, todo mundo dice. Cristo dice en el 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A ver, dile que está a tu lado, ¿ya te quedó bien claro que si Jesús es tu Señor, tienes que hacer la voluntad de tu Señor?
¿Sí les queda claro, hermano? ¿Nadie está engañado? A ver, ¿cuántos de aquí pueden decir, ya entendí, ya no estoy engañado? A ver, Dios dice que ya no digas groserías. ¿Qué tienes que hacer? Ya no digas groserías, lo dice el Señor, que ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Dice Dios que ya no maldigas. ¿Cuántos de aquí ya no maldicen? Sobre todo los esposos a las esposas que empiezan ahí, sacan la lengua afilada y empiezan ahí. Ya no maldigas. ¿Cuántos maldicen a sus hijos? Ya no maldigas a tus hijos. Enséñales la palabra, dales testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Dios dice que ya no mintamos, que ya no robemos, que ya no adulteremos, que ya no forniquemos. ¿Qué hay que hacer? Hay que obedecer. Vamos a verlo. Efesios 4:22. Hermano, ya es necesario que entendamos que tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. Es asombroso que en la iglesia haya gente que todavía viva así, hermano. Efesios 4, ¿qué dijimos? 22. Mira, esto lo dice nuestro Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué tenemos que hacer? Despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en ¿qué? Y en la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, ¿qué tenemos que hacer ya? Ya desecha la mentira. ¿Cómo tienes que hablar? La verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, ¿qué tiene que hacer, hermano? Ya no hurtes más, sino trabaja haciendo con tus manos lo que es bueno, para que tengas que compartir con el que padece necesidad. Ninguna. ¿Cuántas te da permiso el Señor? No digas, es que me haces enojar, es que se me chispoteó, es que no sé qué. No, ninguna palabra. Si Cristo es tu Señor, mira, si no sabes hablar, entonces mejor cierra la boca. Si dices, es que no, cierra la boca y no digas nada. Mientras aprendes a sacar palabras, ¿qué? De edificación. Entonces, ¿cuántas palabras te permite el Señor? Ninguna palabra salga corrompida de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura. ¿Cuántos ya obedecieron aquí? ¿Cuántos ya no tienen amargura? ¿Quieres saber si el que está a tu lado tiene amargura? Dile que te cuente su vida. Y si empieza, no es que mi marido, no es que mi papá, no es que mi esposo me hizo no sé qué, y luego si empieza a llorar, estás lleno de amargura. ¿De qué están llenos? Alguien que ya no tiene amargura, predica la palabra, habla de su Señor, habla palabra que bendice. No anda contaminando. Y es que tu padre me hizo aquello. Nomás está contaminando a los hijos. Al rato también los hijos odian al papá. ¿Sí o no? ¿Están llenos de qué? De amargura. Dice Dios, quita la amargura. ¿Qué más dice que quitemos? Quita el enojo. ¿Cuántos ya están trabajando esa área? Porque ¿es tu Señor Cristo? ¿Qué tienes que hacer? Obedecerlo, ¿no? Entonces, ¿qué vas a quitar? El enojo. ¿Qué más vas a quitar? ¿Qué más? A ver, si conoces al que está a tu lado, ¿ya quitó la gritería? ¿O todavía te grita? Hermano, ya no debe haber gritos, lo hemos enseñado. Si es mi Señor, ya no vuelvo a gritar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? Maledicencia y toda malicia. Antes, ¿cómo tenemos que ser? Benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros. ¿En quién? Esto es el reino de Dios. Quien no hace esto, quien no obedece,
su rey sigue siendo el diablo. Y se va a ir juntamente con el diablo al lago de fuego. ¿Cuántos entendieron ahora sí cuál es el evangelio del reino de Dios? Esto es lo que tienes que predicarle a la gente. Arrepiéntete y vuélvete al Señor. Haz la voluntad del Señor. Vaya usted a Hechos 26, 16. Ya 2 citas y nos vamos. Hechos 26, 16. Vamos a ver al apóstol Pablo. Vean el evangelio que predicaba Pablo, el evangelio del reino. 26, 16. ¿Lo tiene? Aquí Pablo tiene un encuentro con Cristo y le dice Cristo: levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de todas las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Ponga atención el evangelio que predicaba Pablo: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas, ¿a dónde? Y de la potestad de Satanás, del poder de Satanás, ¿a quién? A Dios. Ese es el evangelio que tenemos que predicar. A tu familia dile: dice Dios que te arrepientas y que el ser hijo de Dios se trata de hacer su voluntad. Y lee la lista que dice: los borrachos no van a entrar, los adúlteros no van a entrar, los fornicarios no van a entrar. ¿Cuántos dicen amén? La gente allá afuera se está peleando. ¿Quiénes se van a salvar? Los católicos, los cristianos, los testigos. Los que hagan la voluntad de Dios. ¿Quiénes se van a salvar? Ni los cristianos, ni la gente que se dice cristiana se va a salvar, sino los que hagan la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cerramos ya con este texto, Marcos 12, 28. Y de esto se trata el evangelio, hermano, en esto que vamos a ver. Marcos 12, 28. Esto es el gobierno de Dios, el reino de Dios. Marcos 12, 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. Aquí un escriba le pregunta a Cristo: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le responde: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal, ¿qué? Mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. El que ha entendido que el evangelio es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo, estás en el reino de Dios. ¿Dónde estamos? Porque amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo, has cumplido con todos los mandamientos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si amas a tu prójimo, ¿le vas a mentir? Si amas a tu esposa, ¿la vas a ofender? ¿Verdad que no? Entonces, ¿cumples qué? Con los mandamientos de Dios. Vamos a orar. Si alguno está fuera del reino, hermano, si sigues practicando el pecado, si no puedes amar, perdonar, Dios hoy te dice: arrepiéntete y cree en el evangelio, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Padre, sabemos que nadie se puede arrepentir por sí mismo. Tú eres el que concede el que alguien se pueda arrepentir. Padre, te pedimos misericordia por aquellos que aún aman su pecado,
Por aquellos que aún los gobierna Satanás, te pedimos misericordia, para que les concedas el arrepentimiento verdadero, para que no sea un remordimiento nada más, sino un verdadero arrepentimiento. Padre, es tu Espíritu Santo el que convence de pecado, justicia y juicio. Pedimos misericordia por aquellos que no han entendido el evangelio del reino de Dios. Ten misericordia, Padre, de toda esa gente que su evangelio no es más que señales y no arrepentimiento y no hacer tu voluntad. Ten misericordia, Padre. Y a los que ya estamos en tu reino, Padre, por tu gracia y misericordia, llévanos a la madurez, Padre, que podamos obedecerte, para que podamos llamarte Señor, Señor, y hacer tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor, guíame, Señor. Una vez más, diga: Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh, mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así escuchar tu corazón, Señor. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, digan: Cristo, hoy me quiero entregar